invitación a mi hijo amigo Jorge Tayana y a los compañeros del Movimiento Evita. Esta situación de tener que hablar ante un vasto público movido por impulsos militantes reconocibles y conocidos, presupone una primera cuestión de gran interés. En esta reunión hay un conglomerado de voluntades y se canta, se agitan banderas y todos somos hijos, de una manera u otra, del pensamiento crítico. El pensamiento que se critica a sí mismo y que se constituye incesantemente haciéndose nuevas preguntas. Los cánticos, la percusión popular, la reunión de masas, el compañero que se reconoce en el otro compañero sentado al lado, cuando están sentados y también cantando, son muy diferentes al pensar político. Ese es un problema que se puede resolver muy fácilmente. Yo diría, no son diferentes. El pensar político, el que nos constituye como políticos, y lo político que nos constituye como militantes, no es diferente al cántico político, no es diferente al momento colectivo de fuerte entusiasmo que provoca cantar juntos un himno o una marcha. Son todos momentos de efusión y de reconocimiento de nosotros mismos en los otros. Por lo tanto, es la raíz misma de lo político lo que está presente y nunca podría ser, se me ocurre ahora, diferente el pensar político al pensar cantando, que nuestro poema nacional lo dice claramente, al pensar agitando una bandera y al pensar estando en una situación de escucha. La situación del militante es la del que habla y escucha. Se habla porque escucha y escucha porque está destinado en algún momento a considerarse a sí mismo en el tramo de su propia revelación como tal. Todos comenzamos alguna vez nuestra militancia escuchando las memorias del pasado militante que suponía experiencias, presagios y legados. Hoy estamos hablando acá después de muchos años y lo sigo considerando un gran atrevimiento. No sé quiénes merecemos hablar, pero todo militante debe considerar que en su agitar de banderas, en su cántico colectivo, en su profunda capacidad inventiva para que surjan estos cánticos del corazón íntimo de lo político, no solo de la política. La política es lo que hacemos con nuestras identidades diarias. Lo político es la pasión profunda que a veces no consideramos identificar en nosotros mismos. Eso es lo más interesante. Entonces, esa pasión política es la que nos debe llevar a recorrer el camino de la escucha hablando y del hablar escuchando. Pertenecemos a un movimiento nacional y popular. Esta expresión es una expresión que atraviesa tramos enormes de la historia argentina. Y no solo atraviesa esos tramos de la historia argentina, sirve también para interpretarla. Siendo entonces un concepto de interpretación de la historia, entonces es un concepto que necesariamente no nos puede indicar que el movimiento o los movimientos o las tradiciones nacional populares sean un canon cerrado. Existen y existimos porque es un canon abierto. Digo canon abierto porque la tradición nacional y popular no nació de una vez ya sabiendo lo que era y con la fácil tarea de desplegar después lo que sabía lo que era. Si somos fuertes, si realmente estamos presentes en nuestra presencia colectiva y también con nuestros pensamientos más recónditos, que es una manera de estar también en lo colectivo, es porque no es un canon cerrado, es porque tenemos el futuro y tenemos tramos aún no conocidos de nuestro itinerario biográfico político. El movimiento nacional popular es lo que conocemos de lo que se hizo y lo que desconocemos de lo que vamos a hacer. Es una sorpresa en la historia. Mientras mantengamos el estado de sorpresa, el movimiento nacional y popular existe en su constitución básica. Genera sujetos militantes, sujetos colectivos y pensamientos políticos sobre la liberación de una nación. Esto me lleva de inmediato al tema de que estar en política es el enorme peso de ser portadores de un habla. No podemos estar en la política
sin reconocernos como portadores privilegiados de un habla y al mismo tiempo hijos casi temblorosos del hecho de que poseamos un habla. Cada cántico que cantamos o cada alocución que hacemos, porque es un tesoro que nos dan. Yo considero que es un tesoro que nos permitan los compañeros militantes hablar, porque ellos también hablarán y porque ya en este mismo momento están hablando. Entonces ese tesoro es un tesoro que es lo más generoso que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los otros. Entonces esa configuración oratoria, retórica, hablada, sentimental, emotiva y pasional que tiene la militancia política es lo que nos hace hijos de una continuidad. Esa continuidad nunca es lineal. Cuando se dice que se hizo tal o tal cosa hasta este tramo de la vida histórica y ahora hay que hacer lo que falta, no está mal, no está de ninguna manera mal. Pero cuando escucho que se dice que hay un segundo volumen o un segundo tomo, es una idea que me parece magnífica, porque no supone que la historia es lineal, no supone que sabemos muy bien todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho estuvo cruzado por contradicciones, no perdamos esa idea de contradicción. La historia es contradictoria. Nosotros mismos revisamos cada uno de nuestros pensamientos para forjar un pensamiento mejor sobre las ruinas de nuestro pensamiento anterior. No venimos al mundo con una cartilla y cuando estamos seguros que tenemos algo para decir, lo decimos sabiendo que podemos, no en nombre de la incoherencia, sino la revisión de lo dicho en nombre de la coherencia. La coherencia es esa revisión, no es ser fieles solamente a un único pensamiento que figure en una cartilla. Por eso lo que falta no es una suma anterior de lo hecho con las restas que hay que hacer de aquello que nos espera en el futuro de una manera delicada, bondadosa, ofertada ante nosotros sin que se pierda de vista que la historia sería solamente lineal y una acumulación de ladrillos uno tras otro, hecho por un albañil inteligente y rectilíneo. La historia es una historia inteligente, pero esa inteligencia no la conocemos enteramente porque tiene un sentido no rectilíneo. Entonces el movimiento nacional y popular es un movimiento poroso, agregativo. Lee la historia de la humanidad, lee la historia del mundo contemporáneo y lee la historia de la Argentina que nos tocó vivir, siendo enormemente hospitalario. Es un movimiento hospitalario, no solo porque pertenecemos a una tradición en términos muy generales de índole humanística, humanística laica o humanística fundada también en valores de lo sacro que siempre acompañaron la política como una segunda y a veces como una primera cuerda. No, estamos precisamente fundados por este hilo que a veces es un hilo misterioso, un hilo secreto de la política, fundados en la idea de que lo que nos falta es lo que iremos descubriendo. Mejor descubriremos lo que nos falta si no proclamamos de entrada que vamos a indicar que lo que nos falta son tales o cuales problemas que tenemos definidos claramente. Esto nunca es así en la política, pero no quiere decir que no debe haber programas. Los programas, la vida programática que todos queremos, no es verdad que el cántico esté contrapuesto al programa, no es verdad que el agitar de las banderas y las queridas marchas que forman parte del inconsciente musical de una población, no es verdad que sean contrapuestos a los programas, pero también es verdad que los programas no cierran la vida. Los programas son necesarios siempre y cuando los pensemos bajo su condición, su generosa condición de indicadores utópicos de la acción también. No despreciemos las utopías. Muchas veces se empleó esta palabra de una forma rápida y urgente. No es que no tenga urgencia las utopías, pero las utopías no es un futuro delineado con un tiralíneas o una regla, como decía John William Cook. La historia no tiene reglas y tiralíneas. Y me gustó deslizar ese viejo nombre con el que yo sigo encariñado. Y aprovecho para decir por qué. Porque tenemos que repetir una experiencia, tenemos que repetir un texto, no.
tenemos que bucear en esa misma pasión que tuvo el nombre que pronuncié, que no lo voy a decir dos veces para no parecer también excesivamente ritualista. El movimiento nacional y popular tiene sus ritos y muchas veces sus ritos están latiendo en nosotros sin que los exhibamos de una forma abrumadora. La vida política tiene sus rituales, pero los rituales que nos mantienen vivos como seres políticos muchas veces están en latencia. Son rituales que están en estado no literal. Cuando nos colocamos como militantes literales, es decir, queremos convencer me acuerdo cuando entré a militar en la universidad, existía, no sé si ahora, la palabra melonear. La recuerdo con cariño, era la tarea del militante, era melonear, era convencer a otro. Claro que la palabra esa no se equivoca, es demasiado literal, pero entiendo lo que quiere decir, porque sigue siendo nuestra tarea. Convencer al otro es lo más delicado que hay. Primero nos tenemos que preguntar quiénes somos nosotros que vamos a convencer a otro. Tenemos que estar convencidos y ese autoconvencimiento nos lleva a convencer a otro. Convencer a otro es una tarea delicadísima. Agradezco haber llegado a este momento, a esta sala, a esta Universidad de Lanús, después de recorrer un itinerario político variado, como el de todos nosotros, con muchas búsquedas de lenguaje, búsquedas de compañía, búsquedas de la búsqueda, pero agradezco haber llegado a este momento reconociendo que el saber convencer al otro es lo más difícil que hay, pero agradezco también mi adolescencia política, donde creí que era lo más fácil que había. Ahora que sé que es lo más difícil que hay convencer a otro, también festejo que haya creído que era lo más fácil que hay convencer a otro. Convencer a otro es lo más difícil que hay, porque tenemos que atravesar en nuestra vida el momento en que creemos que es lo más fácil que hay. Entonces, eso es lo que hace la condición militante. ¿Qué grupos políticos en Argentina tienen estas ideas? Seguramente muchos, no digo que entre nosotros, y ese nosotros es un nosotros amplio, como digo, de canon abierto, de porosidad libre, pero lo que atravesó el movimiento nacional y popular en Argentina en sus diferentes variantes, lo hago remontar al irigoyenismo, al peronismo, a las diferentes variantes del peronismo y a otras tradiciones que portan nombres gloriosos también, como la palabra socialismo, en manos inadecuadas en Argentina, pero que también forman parte de una memoria de la cual no veo por qué defendernos. Entonces, en ese sentido, nuestra conversación, nuestra habla está fundada o sostenida en la idea de que hablar de política es como cantar, porque los cánticos son muy delicados. Nos damos el derecho de hacerlo porque estamos pulsando delicadas teclas del lenguaje al hablar de política. Por eso tenemos que inventar la etapa que vendrá y no tenemos que decir que sabemos cuál va a ser. Todos estamos en un momento dramático de la vida del mundo, es un mundo en guerra. Es un mundo no solo con la terrible guerra en Gaza, es un mundo donde impunemente se derriban aviones comerciales, alterando la vida cotidiana de una manera que la militancia profunda no debería admitir. Por lo tanto, somos adversos a esas guerras y a cualquier otra guerra. Pero fundar este pensamiento, que es el pensamiento de una paz no inocente, de una paz situada, de una paz históricamente constituida, es el pensamiento del movimiento nacional y popular. El movimiento nacional y popular es un movimiento profundamente sostenido en ideas de una convivencia, en una sociedad que se transforma, que no ignora lo que es la contradicción, que no ignora el conflicto, que está preparada para la lucha, que está preparada para el riesgo, está preparada para el peligro, pero todo eso lo hace en nombre de construir un horizonte de convivencia común, liberado y emancipado. Para todo eso se atraviesa un terreno no lineal, no meramente acumulativo, es un terreno escarpado. El militante vive una vida en un terreno escarpado. El militante construye también grandes alegorías. Quiero terminar con esto, que es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es decir lo otro, es pensar lo otro, es decir la patria es el otro, es una gran alegoría. Esto no quiere decir que haya una inocente dedicación a un otro que no sabemos definir. El otro somos nosotros mismos. Voy a decir una palabra que a veces parece rara de la filosofía y sin duda lo es, que es la palabra alteridad. Quiere decir
que nosotros somos también el otro, somos el alter, somos aquello que nos caracteriza por pensar sobre nosotros mismos, indagar sobre nosotros mismos y a veces pensar en contra de nosotros mismos. Somos nuestro otro. Por eso la patria puede decirse que es el otro, que es una de las frases más profundas que caracteriza este periodo histórico que heredaremos con todos sus dilemas, porque si tuvo algo fue poner sobre la mesa, resolviéndolos como pudo, resolviéndolos bien, resolviendo en medio de gravísimas agresiones y adversidades, resolviéndolo en un mundo comunicacional globalizado sumamente complejo, pero están todos los problemas sobre la mesa. Por lo tanto, también pensar es seleccionar problemas, constituir problemas y aunque de esto podamos reírnos, también es inventar problemas. Inventar problemas es dirigirnos hacia soluciones que no sabíamos que existían en nuestra propia conciencia, pero nuestra conciencia es definida por las soluciones que tenemos en nosotros mismos sin saber necesariamente cuáles son. Sain contó una alegoría, es una alegoría poderosísima. La escuché recién como la escucharon ustedes. Entró a la cárcel y vio una persona con las vísceras al descubierto, no sé cómo se dice, con las vísceras al aire libre, y estaba en un buzón, es decir, la cárcel dentro de la cárcel. ¿Qué hizo Sain con la posibilidad que tiene él de intervenir en estas cuestiones? Por eso digo, es una alegoría, podría estar escrita en otros textos. Es una alegoría, es un ejemplo que parece intrascendente, un acto que parece un acto más de nuestras vidas, y sin embargo tiene tal profunda carga emotiva, tal profunda carga de acción, y diría una carga teórica, porque las teorías no son sombreros que nos ponemos sobre nuestra cabeza para que nos incomoden, son finalmente el modo emotivo en que se constituye el concepto de nuestra conciencia, que nos permite ser operativos en la historia. Entonces esa alegoría es una pequeña teoría, dijo cosas interesantísimas. Si iba a los diarios a decirlo, quizás lo mataban. Es reconocer una profunda dificultad. Son las dificultades que nos atenazan. ¿Qué haría una persona de bien que ve un espectáculo así? Y dirías simplemente denunciarlo. Lo que hace Sain es algo superior a eso y sin embargo alguien podría reprocharle, ¿por qué no lo denunciaste? El militante que milita observando su propia militancia más lineal, dice, no lo denuncié porque hubiera sido peor, voy a hacer algo mejor. Tratar el caso singular, no es ninguna vergüenza tratar un caso singular, porque para eso están las grandes tradiciones alegóricas. La alegoría es hacer del caso singular algo que podemos extender como gran enseñanza, como ejemplo, como parábola, si podemos ponernos aún más extremos en lo que digo, para un montón de casos semejantes. Es salvar a uno, es salvar a muchos, y nos sentimos entonces haciendo algo sutil, riesgoso, no denunciando, pero en el fondo denunciando verdaderamente, porque al producir un hecho que salva a uno, nos comprometemos para siempre para fusionarnos en los grandes movimientos sociales que salvan a muchos, entre otros muchos estamos nosotros mismos. Bueno, quería simplemente darme el lujo, un profundo lujo que no ocurre en cualquier lugar, no nos ocurre siempre, y agradezco profundamente nuevamente a Jorge y al Movimiento Evita que hayan escuchado estas palabras, que son las reflexiones de un militante. ¿No? Quisiera que se entiendan de ninguna